Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:42. Ayer la presidenta de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, hizo una declaración pública respecto del trámite del proyecto de ley, del quinto proyecto de urgencia en materia económica que envió el Ejecutivo al Parlamento ecuatoriano, que es, todavía no me aprendo el nombre, a ver, aquí lo tengo. Proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo. Es el quinto proyecto de urgencia en materia económica. El presidente no ha ido bien con los proyectos de urgencia en materia económica. Le aprobaron 3. El cuarto está entrando en vigencia en estas horas. Creo que hasta hoy había la posibilidad de que la Asamblea se pronuncie sobre el veto parcial respecto al tema del IVA, y este es el quinto. Y decía Valentina Centeno que no ve dificultades y que seguramente será aprobado con mayoría del Legislativo. ¿Cómo ve este escenario político el señor ministro de Turismo, Nils Olsen, que lo tenemos conectado ahora mismo? Ministro, qué gusto, bienvenido, buen día. Les saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Muchísimas gracias por tenerme en este espacio. Bienvenido. A usted, ministro. Oiga, ¿cómo? Me imagino que ya fue a la Asamblea, a la Comisión, a sustentar el proyecto de ley. ¿Cómo ve el ambiente en torno al trámite de esta iniciativa? Sí, ya estuve en la Comisión de Desarrollo Económico hace 2 días. Estaba pendiente todos los días con las comparecencias de cada uno de los actores del sector turístico que han presentado sus argumentos, sus observaciones, su respaldo. Yo creo que hay una buena relación profesional con la Comisión de Desarrollo Económico. Desde mi posición le presenté a la comisión, a los asambleístas, la importancia y la urgencia de tener esta ley económica urgente de turismo aprobada. Hace más de 22 años, 23 años que no se ha presentado ninguna ley a la Asamblea de Turismo. La industria de turismo ha trabajado con muchísimas trabas en el Ecuador, trabas legales que le han restado la competitividad a la industria, y a pesar de eso, hoy por hoy es la tercera industria de exportaciones no petroleras y mineras del país, emplea más de 600.000 personas. Entonces estamos en un momento, una oportunidad histórica para poder generar el entorno favorable que nuestro sector necesita y que pueda progresar. Ministro, buenos días, bienvenido nuevamente. ¿Por qué la importancia y la necesidad de dar trámite a esta iniciativa? ¿Qué beneficios reales y concretos trae al país como tal? Y le pregunto así porque en estas últimas semanas, desde la presentación de este proyecto en la Asamblea, al menos yo he podido ver en la interacción que tenemos en nuestras transmisiones, en el informativo, cuando se hace referencia a esta reforma en materia turística, digamos así, hay una suerte de resistencia por cierto sector de la población, en el sentido de que cómo pueden estar hablando de estos temas si no hay dinero, si no hay empleo, si el ecuatoriano no tiene para gastar en turismo como tal. Por eso me parece importante destacar por qué es necesario hablar de este proyecto y cuál es el beneficio real. Claro, bueno, primero hay que empezar explicando qué es turismo. El turismo son las cafeterías, restaurantes, hoteles, bares, transportistas terrestres turísticos, a los tour operadores, agentes, todo prácticamente ecuatoriano en todas las semanas está consumiendo productos del sector turístico. Hay que tener en cuenta también que la industria de turismo en el país ha pasado por momentos bastante difíciles, como son, por ejemplo, la pandemia, fenómenos naturales, inestabilidad política, la muerte cruzada y ahora la muerte declarada contra el narcoterrorismo, que se ha traducido a cancelaciones de viajes por los extranjeros, cancelaciones de viajes por los turistas nacionales, etcétera, ¿no? Entonces, en enero tuvimos 30% menos de llegadas de turistas internacionales si lo comparamos al año pasado, y es urgente que existan medidas de alivio financiero, por ejemplo, para las empresas de turismo. Entonces, ya estoy ahorita entrando a ejemplos concretos de cómo va a beneficiar esta ley al ecuatoriano y también a la industria de turismo. Tenemos medidas de artículos de alivio financiero como lo son que las empresas que hayan registrado pérdidas en los 2 últimos periodos por todos estos acontecimientos que les he comentado
puedan descontar al impuesto a la renta estas pérdidas. De esa manera tienen liquidez, siguen trabajando y operando y no tienen que cerrar las puertas de su negocio y despedir a sus colaboradores. Luego, beneficios concretos para los ecuatorianos en términos generales. Hablemos de la conectividad aérea. En los últimos años hemos dado pasos importantes para mejorar la conectividad aérea del país y que volar sea más asequible para los ecuatorianos. Entiendo que volar sigue siendo, en la percepción del ecuatoriano, un modo de transporte más caro que el terrestre. Por supuesto, en Ecuador y en cualquier parte lo es. Pero si es que vemos el historial de los precios de los boletos aéreos, ha disminuido hasta que se cayó o cerró las puertas EcuAir, que era la cuarta aerolínea que volaba en nuestros cielos. Pero las buenas noticias es que tenemos una cuarta aerolínea que va a reemplazar la operación de EcuAir a fines de este año, que ya empezó con sus procesos ante la DAC. El problema es que antes de que entre esa cuarta aerolínea, porque hoy tenemos a LATAM, a Bianca, y me parece que el otro es de lo regional que hace determinadas rutas, pero casi que entre LATAM y Avianca hay una suerte de monopolio y hay unos precios estratosféricos. O sea, si uno necesita viajar de Quito a Guayaquil por emergencia, uno se encuentra con unos precios pero imposibles de pagar, ministro. Bueno, aquí sí es importante ser preciso para no poder, para ver qué es lo que está pasando. Si uno se mete en este momento a Google Flights, por ejemplo, lo hice antes de empezar esta reunión para verificar que lo que iba a decir era lo correcto, se encuentra con precios de ida y vuelta con la tarifa más económica de Avianca y LATAM en $80 ida y vuelta. ¿Sigue siendo un precio alto? Efectivamente, sigue siendo un precio alto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como gobierno para poder reducir los precios de los boletos ecuatorianos? No es el control de precios. Porque si el día de mañana el gobierno entra y le dice a la aerolínea, oiga, usted no puede cobrar más de $50 por trayecto, ¿usted sabe lo que hace la aerolínea? Coge sus aviones, lo lleva a Colombia, lo lleva a Perú, lo lleva a Chile y lo lleva a otros países donde no hay control de precios. Lo que nosotros como gobierno tenemos que generar es la política pública para generar el entorno favorable para que más aerolíneas entren a volar a nuestros cielos. Pero cuando, por ejemplo, ministro, cuando uno revisa o desglosa el valor del boleto, la aerolínea dice, este es mi valor, y uno encuentra que el valor es módico. Vamos a imaginarnos, mi valor es $40. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. Y que lo eleva son los impuestos. Son los impuestos. O sea, los otros componentes que son los impuestos terminan encareciendo el valor del boleto, ministro. Totalmente de acuerdo, Fabricio. Si uno ve el índice de competitividad del Ecuador en la industria aeronáutica, es decir, qué tan atractivo es Ecuador para las aerolíneas, hay un índice de competitividad que te mide de 1 a 5 puntos. El Ecuador tiene 2 puntos y era el segundo país menos competitivo para las aerolíneas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Eliminado el 5% del ISD a las aerolíneas nacionales e internacionales. Firmado acuerdo de cielos abiertos. Hicimos la reducción de la tasa de Ecodelta y Ecuador Potencia Turística, que, ojo, eso es una medida importantísima que tuvo un impacto fiscal en beneficio de la conectividad aérea para atraer más turistas y que inyecten más dinero a nuestra economía. Ayer estuvimos en la inauguración del vuelo de JetSmart, que es una aerolínea de ultra bajo costo y que empieza a conectar a partir de este mes, a partir de ayer, Quito con Lima, y luego a partir del 2 de abril, Guayaquil, Lima. Veamos un ejemplo puntual. La otra aerolínea que cubría esa ruta estaba cobrando de $600 a $700 por el boleto para conectar esa misma ruta. JetSmart está cobrando hoy por hoy $200 y pico. ¿Por qué hoy JetSmart ve a nuestro país? Porque se hizo la reducción de Ecodelta. Para los que nos están escuchando, ¿qué significa eso? Antes, en los gobiernos anteriores, si tú, ecuatoriano, querías volar en una aerolínea de Quito a Lima y la aerolínea te cobraba, voy a hacer números cerrados y números fáciles, $100, el Ministerio de Turismo o el Estado o el gobierno central te cobraba $50 por la tasa Ecodelta. Era como se le llama tasa, yo le llamo penalidad. Era para forzar al ecuatoriano que no salga del país y que haga turismo interno. Suena lindo en la teoría, pero en la práctica eso nos resta muchísima competitividad y al que termina afectando es al ecuatoriano porque las aerolíneas no ven con buenos ojos nuestro país y prefieren volar en otros países. Ahora
ya no paga $50. Por este mismo ejercicio paga $5. Es un ahorro directo de $45 porque cambiamos la fórmula. Ya no son $50 en el boleto aéreo, sino que es el 5% de la tarifa neta que te cobra la aerolínea. Si uno va a esta aerolínea y ve el desglose de lo que está cobrando, los impuestos que cobra el gobierno central del Ecuador son más bajos de lo que cobra ya el gobierno central de Perú. Antes eso era lo contrario, Ecuador era el país más caro y ya no lo es. Pero obviamente esto toma tiempo para que las aerolíneas empiecen a volar a nuestros cielos. Ya tenemos a JetSmart que empieza a partir de este mes. Tenemos la otra aerolínea de capital chileno que empieza a volar a fines de este mes, conectando Guayaquil, Quito y otras ciudades del país con vuelos internacionales. Así que definitivamente en términos de conectividad aérea vamos por un camino. Ahora, esta ley económica urgente de turismo, tenemos otro artículo que esperamos que se apruebe, que es la eliminación del 5% de recargo de galón de combustible en las aerolíneas. Somos el único país que da un recargo al galón de combustible en las aerolíneas. Nos preguntamos por qué volar es caro. ¿Quién cree que termina pagando ese 5% de recargo del galón de combustible en la aerolínea? No, eso se traslada al costo al pasajero. En este sentido, ministro, justamente a propósito que hace referencia a este artículo de la ley, ¿podemos garantizar de alguna manera que con la aprobación de esta ley, en los términos que ha sido planteado, en lo que tiene que ver con los costos de los pasajes aéreos, estos van a disminuir con la vigencia de la norma? ¿Podemos garantizarlo? Deben disminuir porque al final es ley, oferta y demanda. Como lo he dicho anteriormente, yo no puedo ser irresponsable y mentir, decir, no, con la el 5% de recargo de combustible se va a reducir en 5% el costo del pasaje. No, lo que yo digo es, hay que generar el entorno favorable y volver a nuestro país más competitivo para que las aerolíneas vean al Ecuador como un destino rentable para volar. Entre más aerolíneas vuelan en nuestros cielos, más oferta, más competencia hay. Cuando hay más competencia, eso se traslada a mejores precios y condiciones de compra para todos los pasajeros. Ese es el trabajo que tiene que hacer el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el gobierno. No, el trabajo del gobierno, en mi opinión, no es mi visión, entrar a decir a las aerolíneas o a un restaurante o a un hotel o un tour operador, oiga señor, usted no puede más de este precio si quiere operar en nuestro país, porque eso es una medida totalmente contraproducente. Ministro Nils Olsen, a ver, ya hay algo que también ha sido materia de la crítica, porque hoy se busca estimular la industria del turismo, el tema de los conciertos, el tema de los espectáculos, que realmente los propios empresarios han dicho que Ecuador lamentablemente es un país muy caro, por eso no terminan viniendo acá los grandes conciertos, o sea, se bypasean, se van a Colombia, se van a Perú, no vienen a Quito, no van a Guayaquil por lo caro que significa hacer un concierto. Pero al mismo tiempo me pongo a pensar, usted era ministro cuando grabaron con el 12% del IVA los conciertos. Ahí no hay una contradicción, ministro Olsen. No hay una contradicción en lo absoluto, y te explico por qué, Fabricio. A ver, cuando se cobraba el IVA, el IVA 12% de los espectáculos públicos, eso respondía a una decisión del ministro de Economía y Finanzas del gobierno anterior y respondía a un contexto de ese momento. Hoy por hoy yo estoy presentando la Ley Económica Urgente de Turismo con mi visión y lo que yo creo que se debe de hacer para poder atraer los eventos como los espectáculos o los conciertos. Hay que tener en cuenta que toda esta ley económica urgente se ha trabajado en territorio, con la gente, donde las papas queman. La primera pregunta que le hice cuando reuní a los organizadores de los eventos es, ¿qué es lo que necesitamos hacer para poder atraer más eventos masivos a nuestro país? Y hubo un consenso de que lo más caro era la retención del impuesto a la renta que tenían que hacerle los artistas internacionales. Solo para dar un ejemplo, y esos son números simulados, pero es solo para dar un ejemplo. Si tenemos un artista como Luis Miguel, que cobra $1 millón para poder tocar o venir al país en su gira, entonces el promotor ecuatoriano tiene que pagarle $1,000 neto a Luis Miguel y luego tiene que retener el 25%, eso es $250,000. Entonces, los otros países no cobran esa retención al impuesto a la renta, por lo que el promotor ecuatoriano o incluso el promotor internacional que trabaja con el artista
prefiere llevarlo a otros países y no venir a nuestro país. Eso no es un gasto, hay que verlo como una inversión. ¿Por qué como una inversión? Porque si tenemos conciertos como el de Luis, entonces tenemos, uno, el turismo doméstico se mueve. Tuvimos el concierto de Luis Miguel, el 45% de los espectadores vinieron de diferentes provincias. Se inyectó 3.5 millones en la economía de la capital. Todos los llenos, todos los restaurantes con lista de bares, discotecas y así sucesivamente. Cuando tenemos estos espectáculos masivos, esperamos a 40.000 personas que están gastando economía local y se está recaudando más de lo que se dejó de recaudar por la retención del impuesto a la renta con la recaudación del IVA en el consumo masivo. Ministro, de otro lado, bueno, hace un momento hablamos acerca de las aerolíneas y demás, pero nuestros oyentes también anotan dos aspectos adicionales que evidentemente tienen relación también con el turismo. De un lado, la inseguridad que ahuyenta a los turistas y de otro lado, el estado de las vías que dificultan el turismo interno. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? Porque si bien la norma será importante y traerá aportes, no hay que desconocer también estas otras realidades. Totalmente de acuerdo, y no se trata de cómo se va a trabajar, cómo se ha trabajado ya. Yo creo que todos los ecuatorianos podemos estar de acuerdo que el presidente Noboa ha tomado las acciones correctas para devolverle la seguridad al país. Se ha disminuido desde que se declaró el estado de excepción, se ha reducido un 20% los homicidios intencionales en nuestro país, y creo que todos podemos estar de acuerdo que se están viviendo mejores aires que en el pasado. Por supuesto, todavía hay mucho camino por recorrer. Esto no es una batalla que se la gana de la noche a la mañana, pero vamos por buen camino y la confianza del turista internacional se está recuperando poco a poco para que venga a nuestro país y que no cancele sus reservaciones. Ahora, el problema para recuperar además esa confianza es el hecho de que en el Ecuador algunas ciudades mantienen el toque de queda. Yo conversé hace 2 días con el alcalde metropolitano Pavel Muñoz. Y él, por ejemplo, decía que Quito necesita que le cambien el estatus y que se elimine el toque de queda de 0 horas a 5 de la mañana porque eso está perjudicando la actividad turística. ¿Eso no es posible esto, ministro Olsen? De ser posible, y el presidente Noboa lo ha comentado en 1 o 2 de sus declaraciones, que cuenta con todo el apoyo, que la industria del turismo cuenta con absolutamente todo el apoyo. Y como lo dije antes, creo que todos los ecuatorianos podemos estar de acuerdo que fue una medida dura, pero fue una medida necesaria para devolver la paz a los ecuatorianos, y estoy seguro que pronto los estados de cada uno de los cantones será revisado para reducir el horario de toque de queda y de esa manera permitir a la industria de turismo recuperarse. Entonces, a ver, pero dice es posible, pero todavía no hay una decisión en ese sentido. O sea, revisar esto que le llamaron semaforización, que yo más bien le digo categorización, porque no es un semáforo sino categorías. ¿Se van o no a revisar esas categorías del toque de queda en las ciudades, ministro? Es que, Fabricio, se revisa todas las semanas. Eso es un trabajo permanente del Comité de Seguridad, del Ministerio del Interior, con las Fuerzas Armadas y las otras instituciones que están a cargo de la seguridad del país. Como ministro de Turismo, yo puedo decirles al comité, oigan señores, nuestro sector la está pasando bastante mal. Y ellos me presentan sus cifras y cómo la situación está mejorando, como la reducción del 20% de homicidios intencionales. Y ellos están completamente conscientes de que esta medida afecta a nuestro sector. Pero otra vez, es una medida necesaria para devolverle la seguridad al país. Entonces, para responder su pregunta, sí, se revisa todas las semanas cómo están los índices para poder tomar mejores decisiones. Y 2, estoy seguro que en los próximos días o semanas esto será revisado, y espero que antes del feriado de la Semana Santa los índices o la información, la data, le pueda permitir al Comité de Seguridad cambiar la categorización de cada uno de los cantones. Eso querría decir, ministro, que por el momento, porque entiendo, hoy estamos 7, mañana se cumplirán los 2 meses, los 60 días del estado de excepción, y el presidente Noboa ha dicho que va a hacer uso de la capacidad constitucional de prorrogar por 30 días adicionales el estado de excepción. Seguramente entre hoy y mañana saldrá el decreto ejecutivo prolongando por 30 días adicionales. Pero por el momento no hay una decisión tomada respecto de modificar el estatus de las ciudades con estas categorías y el toque de queda, ministro. Por el momento no.
Es que para el momento que hablamos de hoy no lo sé. Lo que sí te puedo decir, Fabricio, es que en los próximos días se estará revisando y esperemos que la categorización pueda cambiar en los cantones donde se pueda, donde los índices o la data nos dé la oportunidad de cambiar esa categorización. Pero nuevamente, yo no soy el ministro de Interior ni tampoco soy parte de las Fuerzas Armadas. Y no soy parte de ese comité que toma estas decisiones muy sensibles e importantes para el país. Pero lo que sí les puedo decir que el presidente Noboa respalda absolutamente a la industria de turismo, y no solo con palabras, sino con acciones, y lo vemos con la ley económica urgente de turismo, con la policía de turismo, que justamente hace 15 días acabamos de graduar a 100 agentes más. La última vez que conversamos, Fabricio, habían alrededor de 350 agentes de la policía de turismo. Hoy ya son más de 500 que están cuidando el bienestar de los turistas nacionales, internacionales y las principales comunidades turísticas de nuestro país. Ministro, y para cerrar, se viene el feriado de Semana Santa. Ya hubo una decisión que se tradujo en un decreto ejecutivo, el IVA para actividades turísticas al 8%. ¿Cómo está planificado el feriado de Semana Santa con algunas decisiones que se han tomado, ministro? Bueno, la reducción del IVA del 12 al 8%, estos 4 puntos porcentuales, lo vimos como el año pasado. Esto fue una medida que funcionó para poder elevar el gasto turístico y crear un incentivo para que todos los ecuatorianos recorran el país. Me mantengo muy optimista de que será un gran feriado por varias razones, por la reducción del IVA, porque la percepción, y no solo la percepción, sino que la seguridad de nuestro país ha mejorado notablemente, y será a vísperas de una ley económica urgente de turismo aprobada, así que serán buenas noticias por todas partes, y ojalá que tengamos mejores cifras que el año pasado en cuanto al gasto turístico y la movilización de los ecuatorianos a diferentes partes del país. Ahora, me pongo a pensar, tendremos IVA al 8% para actividades turísticas en el último tramo de marzo, pero ya en abril tendremos el IVA que subirá al 15%. Para los próximos feriados, ¿cuál podría ser el IVA? Es decir, con estas reducciones que para ciertos feriados se aplican, ¿qué idea tienen ustedes para los siguientes feriados nacionales? Por ejemplo, el de 2 y 3 de noviembre, no sé si para ese feriado está previsto igualmente un estímulo en la reducción del IVA. Pero si el IVA es al 15%, ¿a cuánto podría reducirse si es que se está pensando en aquello, ministro Olsen? Sí, claro que se está pensando, y justamente hay que reformar la ley del 2021, porque el artículo que le permite al presidente bajo decreto disminuir el IVA dice textualmente que sea del 12 al 8. Y si en abril ya se incrementa a 15, ya ese articulado no funcionaría para la reducción del IVA. Entonces, en la Ley Económica Urgente de Turismo se está reformando el artículo del 2021 para que la reducción sea 4 puntos, sin indicar que es del 12 al 8. O sea, si sube al 15, hablaríamos, y si se habla de una reducción de 4 puntos, sin poner porcentajes, podría ser del 15 al 11, y si algún día regresa al 13%, que obviamente es lo que dice la norma, estaríamos hablando que podrían bajar esos 4 puntos. Efectivamente. Y ser 9%. Proponiendo la ley económica urgente que el presidente siempre tenga la potestad para reducir hasta 4 puntos en 12 días de feriados del año el IVA para las actividades turísticas. Ministro, y esto ultimísimo, porque me pasan una pregunta. ¿Qué pasó con el tren? Me dice acá uno de nuestros oyentes. El tren es competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Digamos, con Roberto Luque, que es el ministro de Transporte, estamos trabajando para que él pueda, primero que la empresa Ferrocarriles del Ecuador termine la liquidación, y que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas pueda registrar sus activos productivos en su ministerio, y con eso arrancar con la alianza público-privada para conseguir socios estratégicos que deseen operar el tren. Definitivamente los compromisos que yo adquirí cuando inicié al Ministerio de Turismo, ese ha sido mi principal frustración, porque soy un fiel creyente que el producto del tren es un excelente producto turístico sostenible para inyectar recursos a todas las economías aledañas de la vía férrea. Lastimosamente, la liquidación de la empresa pública ha tomado mucho más tiempo de lo que corresponde,
y espero que este proceso ya termine lo antes posible. Ministro Olsen, le agradezco por estos minutos para hablar obviamente del proyecto de urgencia en materia económica que se está analizando en la Asamblea Nacional, lo que se viene evidentemente en materia de estado de excepción en lo vinculado al turismo y por supuesto el feriado que se avecina, que será el de Semana Santa. Gracias, ministro Olsen. Muchas gracias, Fabricio. Un buen día. Hasta luego. Gracias a Nils Olsen, ministro de Turismo, aquí en A Primera Hora, 8:07 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.